Jun Chikastila, valores fundamentales para la familia. Chihual Junesha, valores fundamentales para la familia. Hemos estado viendo algunos puntos Yiban iltojun kokuyokti y gracias al Señor la nashahapnoko yin islahubal jun kotema tolmich pilokti. Ayin jun kuyokti shiwil jun sano tsediet al tolyel sagalwach tolchiha oktoh yulhatut sholko familia yeto hetpi yeto kuchin hermanos yune eswana yeto masan il familia tola yule yatut y chihiltej yin los 10 mandamientos hay kan yulchan Biblia mayal hilwaje tinani chonto yin hunyet is suh khayala taman kayo askatu suh conchito ni hermanas ajá mayet man yujo suh o sea is uje. Miren lo hermoso que es esto, hermanos, cosayes con Biblia. Hay Éxodo capítulo 20, versículo 14. Shahlekano, kachihau tenés con versículo tinanishin. Éxodo capítulo 20, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14, hermanos? Shiashkatila. Versículo 14 y Éxodo capítulo 20 dice: no cometerás adulterio. Vamos pues, Jipej, comasanil, ¿sí? No cometerás adulterio. Exactamente, hermana Isabel, aquí kan joval se chin kan joval tú. Mancha yao que mul yulqab eyetpi junjunesh setal kotema tinani. Miren, hermanos, comasanil chi, no cometerás adulterio. Y en canjobal mancha elok emul yulqab. Ay, es hermanos, insagal que chi yo bueno yilpa china en chota no. Y el cheyala yulqachi toje jolón, pero nombres. Yo alil todo hakpas cochiquín país canes como Dios. Nuestro tema en esta tarde, chihilte, hay Éxodo capítulo 20, versículo 14, un matrimonio a prueba de infidelidades. Se da el tema, un matrimonio a prueba de Dios. Shishai objeto asantol dejan manche que los hay estucaiti tola junti lanan chipto waitu matol mayal ekto limna waitu y asa kaiti pasó hay jun mayal tito kaiti hasta la gilonig maja y sale junelde sanchico gamba y hermanos tol o juane o que junti después. Por el momento no. ¿Cómo es nuestro tema pues, hermanos? Sí, un matrimonio a prueba de infidelidades. Con mucha sinceridad, mancha que cuba el ojo, chihuahua chihuile a jaiwanes ayetpi ayoctescosol tinani. Primero yo, porque yo estoy bien casado. ¿De acuerdo? Kaila y Kawan, hermana Fabiana, cam chihuahua chihuehin cap, chi hermana de opo hastuana, no, hombre, shaet pichihuila. Hermanos Kaila, chihuile cap, con mucha sinceridad, kinchi. Ay, un kawanchanebas, además, como que se ven solteros, pero no, hermanos, hay shayetpi, wotajesh, wotajpi yetpi tú, es hermanas kaila y el toni, wile kamnani, es hermanas, kinchi, es hermanas, la, opo, al cheyote, cheyun más en el tiempo, titol, hay shayetpi. Cuando nos casamos, nos comprometemos los unos a los otros en amor conyugal, hasta que la muerte nos separe. Que ni un hombre, que ninguna mujer se mete dentro del matrimonio, sino que hasta la muerte los separe.
Yusanaco tema, un matrimonio a prueba de infidelidades. Estamos en una lucha porque queremos ser fiel a nuestra esposa. Hermanos, ustedes, hermanas, están en una lucha para ser fiel a su esposo. ¿De acuerdo? Kaitu chalelap no junte mati. Shiwil se chije hayokin kukinal. Shiwil matrimonio. Shiwil kuskulalin con matrimonios. Shiwil se tentaciones chijay na Satanás. Pero hermano, lo que Dios yo te chial ayon tinani shicham wana shicham kuchin shicham mancha jaloka mul yul kabet pi kaskal shiwil kuskulal shiwil problemas shiwil se dieta al chijayo koch. Chial champaye nach hermanos ayon comasan y les gusta shicham es un cajol. Mire, mancha eloque mul yulkab e yistil. Esto es un matrimonio a prueba de infidelidades. ¿De acuerdo? Como hago versículo sí, no cometerás adulterio. Querido hermano, si en la carretera viéramos una señal luminosa, si ocupan luz al carro tuyin, unos carretera más unos puente, chialoni, puente caído, mancha seguir a toja sataj, porque no hay paso, yuk han paso, ¿sí? Set con chichena, chijale judío salil, machiti de jowal, tejan con chi, yuk al Dios paye, mashiao, kun señal ti, ina los damas, chimiwak al manejar, y hace hecho en el apno, hay un lugar peligroso, hay ismaichon camiu. Mire, querido hermano, Dios siempre tiene un propósito positivo a todo lo que le dice no. Tashicham, no, tashicham, yo kowach iloh. Chale komasanishin. Esto la en satite guayan. Vamos pues, ¿sí? No, tashicham se dio chuancham hinch estawi, yo yip jabosa, sin vamos pues. Hermanas, hermanos, es ayet y esto el canto ayet pica pasoj. No, tashicha mamin, se dio chuancham hinaska tú, con chi, vamos pues, 1, 2 y 3. Yo, manyuho con yet neni, manyuho tol amgelap no yul sacham, si no es porque Dios, choche chamtolwa chombeitoch, Dios quiere lo mejor de nosotros, querido hermano. Nada destruye a la familia tanto como el adulterio. Kamkuno sedietal, tolyel sagalais mai, takam kotumin, meb ishon, pero con louk altaa, con matrimonio meik altatoch. Tayay lal chihayo hiban, to altaja le servil coba, con matrimonio o meik altatoj. Pero si el adulterio paltata mulal chokap no yul hatut, yin con matrimonio, aismai, chi uchlailahwo con matrimonio yu. Makamah hermanos, chayilko imagen sin. Y la yiri junchamti, tayes checanle nani, ¿qué significa adulterio, pastor? Ta que sí. Ay, mire ese señor, chotan ay katan kun ish, mani siet yoch, yuktol tatoli siet y no lo haría así. Chikol yok tu kanyin isat, chikol yek masa sokyin isu, iran pas el sub kun isti, nye, chilah le sakalpa. Ayet sa hermano kaito askatu, chok tu kanyin ish, ay pas siet y. Ay kasep sal hermana askatu, ay si chamil, pero choktu kanyin juno huinaj. Ay, hermanos, miren, ay satet lanan nao ne binis holom, ay satet yetan lanan mul nak ahoj yulis holome, y lanan mul je binis holom, tachiak al seguir ebieto hun beip alestu, ay ismay chiapneo que bien pecado. Miren, queridos hermanos, querido hermano, Dios
nos da este mandamiento para protegernos y nos dice: no quiero que cometas adulterio. Ya que la sola mención de esta palabra para muchos le causa recuerdos y vergüenzas. Querido hermano, porque han vivido esto. El adulterio es prohibido por Dios. El adulterio, querido hermano, miren, Dios no arruina la diversión. Dios inventó el sexo pero debemos usarlo en orden. Si hay algo que Dios, hermanos, es que junjunon tanto winaj yetok ish masya kancham komi manil junjunon. Si es una mujer o si es un hombre. Miren, a cada quien Dios, querido hermano, masya inventar chamjunti ayon para que lo disfrutamos. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve, querido hermano, nuestro instinto? Dios sirve para que lo disfrutamos en este mundo. Miren, Dios nos lo dejó. Asanshin, Chikaitila, debemos usarlo en orden. Vamos pues, 1, 2 y 3, ¿sí? Debemos usarlo en orden. El propósito entonces de nuestro mensaje no es resurgir el pasado. Si le has confesado un pecado a Dios, Dios tú, recuerda, hermano, tú has sido perdonado. Dios lo perdonó y tú necesitas hacerlo también. Querido hermano, si siente culpa sobre un pecado cometido, no tiene la culpa el Señor, porque eso es de Satanás. No dejes que Satanás te condene por cosas del pasado, de las cuales han sido perdonado y olvidado al apartarte de ellas. ¿De acuerdo? Tinani sin toner paijun satila. Tachajole satin, jaute tinani. Vamos ahí. Todos los regalos de Dios tienen limitaciones. Más anil sab al Dios hay can ayon, hay can okisieche liucham. Por ejemplo, nos dio el agua. No podemos vivir sin el agua, querido hermano, pero demasiada de ella y te ahoga. Y el toni makamaj, ya cancham ayon, chokyo piso pero chajeja y tojajolom yulkuna unos minutos al, 2 minutos al, 3 minutos al, es posible que chachkamyu. Mire, Dios, querido hermano, nos dio el fuego, el cual puede mantenerte tibio o quemarte. Pero el asunto, querido hermano, es cómo lo manejas. ¿Cómo debemos manejar, querido hermano, el instinto que Dios nos ha dejado? Vamos pues, 1, 2 y 3. Dios te ha dado un instinto llamado esto es verdad. Vamos pues, ¿sí? Dios nos ha dado un instinto llamado sexo, controlado apropiadamente y expresado dentro del matrimonio. El sexo, querido hermano, es hermoso y fantástico. Si Taimakchel Kamisieti, de lo que están perdiendo. Pero este instinto que Dios nos ha dejado
Es lindo, querido hermano. Kawalwat. Miren, es bonito. Porque así Dios lo quiso dejarnos. Es Wistajeshwanab. Pero fuera del matrimonio es destructivo y perjudicial para tu matrimonio. Wistaj. Talak usan Aisha Pashetpi. Cachalon pasoja y el tonchal pastor. Y a un sexo tumero al watch cachinaji. Ayetpi, telan ayetpi akatan. Tienes esposa o hermana, tienes esposo. Cas todavía chito ashtoh pasin mule yeto juno samachel que no es tu esposo. Ayismayuk titep anyu. Pero jabense chico Biblia. Hebreos capítulo 13 versículo 4. Shi isgane Dios tiashkatila. Hermanos, respeten el matrimonio, manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. Ahí en Reina Valera 1960, sí. Honroso sea en todo el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, y en español los juzgará Dios. Así, hermanos, ¿sí? Dios los juzgará Dios. Pero un palabra de Dios para todos ti, hay que respetar el matrimonio. Hay matrimonio yulasat. Askayet masatawel en kanati etohet pisatah alkal. Askayet masatawel en kanati satah chech Dios yetohet pi. Masaloni ohwiwet piti. Seré fiel con ella, con chayonti, en la enfermedad, en la pobreza, en todas las circunstancias de vida. Seré fiel, sed conchi hermanos, hasta que la muerte nos separe. Respete entonces ese matrimonio. Agala eswana que chipa yet pikati wet pi chachinkam kulne kas fiel chibutin bayach tahayo yailal tahayo kaushinahil tahayo kuskulal kawal yel chiwala tolmano wiay tejasat masantagal kamich o pojon konan. ¿Qué debemos hacer con esto? Como Asanishin, vamos pues, ¿sí? Respeten el matrimonio. Hermanos, 1, 2 y 3, ¿sí? Respeten el matrimonio. ¿Cómo? ¿Cómo respetamos nuestro matrimonio, hermanos? Vamos pues, manteniendo pura nuestra relación de pareja. Mantener pura nuestra relación quiere decir matrimonio junco relación tú. ¿Por qué? Autor de los Hebreos, sí, porque tenga muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practican inmoralidades sexuales. Quiere decir entonces que Dios aiteryo al ulchamiban junti. Querido hermano, miren esto. Ile junti tinanila. En la revista Selecciones salió una estadística diciendo que el 50% de los esposos y el 35% de las esposas han cometido adulterio. Miren para acá, pues miren para acá, miren para acá, miren para acá. Siene na anima chinupa allí. Asol siene tú según esta revista Haiwan Mero y el Chialcheabe. 50. Quiere decir 50 tú tontol y el chitaine baba y pecado. Pero asol siene anima nupanti. Hay junta 50 personas, hermanos, todavía
Shiokin istu. Ay nakanyet pip ay siatut. Chula. Me voy contigo. Shinda ay hun istu. Hermano askawal tol kamiet pichelach echiut pa. Ay. Pero titol ulang kan unin yup ay na. Miren. Esto es un problema. Pero con chayo naskati, chikestia eswana, ha kai kalta chamuinati, mero kalta chiyay tejep cosat que sí. Pero miren, esta revista dice que el 35% de las esposas han cometido adulterio. Asane buenas chilokis mul, shtawane shintawane hermano. Asane buenas chilokis mul cheaben hermanos. Amaj. Ay, ish chilok apasismul, hermanos, yul ishab isyichamil. Miren, esto está ocurriendo hasta entre cristianos. Este es el mayor problema. Quiere decir que están utilizando el sexo de manera incorrecta. Dentro de las 50% de las personas que cometen adulterio y 35% de las mujeres que cometen adulterio, a tu soleptu hay octojep creyente. A soleptu hay yunin al Dios, hermanos, chilokismul yul iskap isyetpi. Esto no está bien, querido hermano. Se shich en Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Respeten el egipcio. Vamos pues, ¿sí? Respeten el matrimonio, manteniendo pura su relación de pareja. ¿Sí? Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practican inmoralidades sexuales. Aeti atonetol manto nupanoj, pero hay shamules chisaye, cocha calchicona, toltok a los cancanes vasca tú, pero a Dios os llevéis cuenta yipane, carrotencha nene, querido hermano, se está ushi, awal yachi haistenche al llamamiento. Kawal subohielto ni makamag hermanos. Ako no hasincho chapal ne ayas ti wistak. Kawal kamyayil. Yap yail kuno cholan sin hasta lo mejor yas haboj. Pero mal lahanoj askayetol akoman Dios chip cuenta hin. Miren estas personas. Mile junchan anima titinani ajunti telan ay siet y tukatan. Y todavía tensi okinis teléfono telan ay kun istus atan manyohta se dieta lanan naon junti manyohta ay talan yaon to juntus mensaje de texto. Así empieza el adulterio. Akala kun isti mael khaliet mai manasa no wina chilokismul ay is chiloka parismul. Miren esta mujer ilchak el yuhin akau istile tun. Si chamilieto juncha comon ish, esta mujer sabía que ese hombre tiene esposo, pero todavía laran junan en Valleto. Comasanishin, vamos pues, hermanos, el adulterio es un pecado. Vamos pues, 1, 2 y 3. El adulterio es un pecado. Muy bien. Número 2. Consejos de Dios para proteger tu matrimonio. ¿Qué podemos hacer entonces, ya que Dios lan yaloncham prohibido a todas las personas chicham no cometer el adulterio? Está prohibido. Prohibido ya cham. Pero estamos en este mundo tentativo. Ayonek yulipan inal ya ismay, porque Satanás busca forma como arruinar el matrimonio. Es por eso estos consejos nos pueden ayudar, querido hermano, para que podamos proteger nuestro matrimonio.
Dios nos da ejemplo. ¿Por qué debemos proteger? A ver, Proverbios capítulo 22, versículo 14. ¿Sí? La boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo del Señor caerá en ella. Chechal cham Salomón kaiti shicham ay ish tol ak alta setman watch of tuchisai ile ha tol chilowe buch en tumin shicham tol chilowe chat salopoje kulieto tumin chibet ya kanem nach anima tu ayep. Ellas la disfrutan, es lo que dice este versículo, pero también a la vez es una trampa peligrosa. Ellos están trampa, hermano. Ellos están yechi hay trampa pa yulis peno chou. Setal konabal yechi hay trampa yulis peno chou chena. Yechi low no. Yeto algo más yuninal no. Setal konabal yechi hay trampa yulis peno chou. Yechi kami. Kaituep istishi chan Salomón. Por eso miren allí, los que provoquen el enojo del Señor caerán en ella. Yuhtushan hay que tener cuidado, shicham mancha kochem yo al kul Dios yechikop eipalen junsan eipales manwach ochti. Es lo que él está diciéndonos aquí, querido hermano. Estoy hablando de los consejos. Veamos entonces pasos para proteger nuestro matrimonio de las infidelidades. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice el primero? Vamos pues. Queremos proteger nuestro matrimonio. Chijoche, hermanos, y chamuina jonsha, chunapneokoj más santal kamish jonpojon ayetojet. Y miren este primer consejo. Vamos pues. Sí, comprométete con los estándares de Dios. Estándares son modelos, son normas, son patrones que Dios nos ha dejado en este mundo, y nuestro patrón nosotros es la palabra del Señor. Miren para acá pues. Este es nuestro estándar nosotros. Esta es nuestra guía nosotros. Este es nuestro modelo nosotros. Ajuntichicon ion bellos para cuidarnos, querido hermano, de las infidelidades. Los estándares de Dios nunca han cambiado. Si alcanzam con Israel, como también si alcanzam en yulco tiempo al ti. La Biblia dice que el sexo es para el matrimonio solamente, y no antes del matrimonio, tampoco fuera del matrimonio. Miren, Salmos capítulo 119 versículo 9, Shichan Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Emasanil, sí, con guardar. Ay Dios, jajabil, shahai tejipkahlam. Pero hay una versión, esta versión es la nueva versión internacional, dice: ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? Sí, viviendo conforme a la palabra. Si queremos tener un hermoso matrimonio, esta palabra del Señor nos ayudará, querido hermano. Taya paschijabe yuhtol chijaute ane Dios manwacho jonpeito yin con matrimonio chialtu. ¿Cómo puede una persona llegar a tener una vida íntegra según la palabra del Señor? La respuesta, querido hermano, es no vivir según la cultura. Shiwil makchel yinis kulpalis vecino choktukano. Shiwil makchel yinis kulpalis mam choktukano. Es que hay mam kaitu kawanyet pi mam tom atuayin shi. Shiwil makchel yin kulpal epkahan okieto la iyek naktuyeto istitolay paskanyet pi baisiatu tu. Pero como kaichut bachamti, ¿qué tiene de malo? Y la basta watis kulcham shinahi niech oktuka no yin kulpal anima. Querido hermano, escuchen esto. No es la cultura, no es vivir conforme a la cultura, sino vivir conforme a su palabra. El adulterio nunca es una opción.
bajo ninguna circunstancia está bien. No hay justificación ni importar cuáles sean, querido hermano, tus antecedentes. Chaptinani, Ana José, ayet ay Egipto, chonbil Eloh, mabil tahyuge bisyustah, intagnebil eluge bisyustah, cabal machonlaito ay Egipto, y ahora que él está en Egipto, hay doctor Yulisiatut junchal yisil champotifar, y en ese momento prueba yin jun Joseti Marialon salpay José Guayan wetoch. ¿Se siupanak, hermanos? Esto le yota jun abisti. Esto el manto de yota josin se chami que es chic altami. Pero hasta un chiquito de 3 años yota sajun abisti. ¿Qué hizo él? Dice la palabra del Señor: Mayalnak askatija tejan, tengo razón. Estoy lejos de mi familia, es más, no estoy en mi tierra. Dejan kamakchin iloni, y se metió a dormir con la esposa de Potifar. Nada de eso, sino más bien él se huyó de ella. Mas él suinanak ay jun salti, dejándolo a ella, querido hermano. En cambio, él dijo: no pecaré en contra de Dios. La Biblia dice que cuando fue tentado, se dio la vuelta y huyó. Eso es lo que hizo José. José ahí te cosol kaiti. Él hay pecado. Hay echaltente ha pecado. Ay, no, señora, lo siento mucho, pero tengo compromiso con Dios y con mi esposa. Kaskalchap ejkana pichil tu elan ay. Perapas ay nak mitz uy nak sin mak ilah anima kaltayoki hay. Sep achach i shimi. Yakik amakaiti. Subok tonawa neni. Pero sin ay pasetiet al manwach och chije ion tejipan achusta hachuana. Proverbios Shikane Dios hay capítulo 5 versículo 15. ¿Qué dice? Proverbios 5:15. En Reina Valera allí: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Siap nani? Pastor awajun versículo dejan manipano matrimonio chikan jabi que simitinani. Sí, es que aquí él usó, hermanos, un ejemplo, una figura. Según el estudio, sí, ajunti chiyig, figura, hermanos, literaria símil. Kaitu chial el apnoj tok al chia kiechele para que chiajo tanelo que significa. Haz nueva versión Biblia, vida, shitanaskatila, disfruta del amor, pero solo con tu esposa. Ella lo meto sin hacer un parte baja tichijalas como asanil. Vamos pues, ta quinchi es que vamos pues, sí, disfruta del amor, pero solo con tu shit and Biblia, tu hermano. Macas tol nupana, shale galas satas Dios, disfrútalo. Chalo ganyejet y tú. Miren, pero solamente con ella, no con otra persona más. Miren, ¿sabe usted por qué? Porque el adulterio tiene una magnificencia de consecuencias, querido hermano. Adulterio, querido hermano, tiene consecuencia. Y este es el segundo consejo, miren. Magnifica, querido hermano, las consecuencias. Gilestinani, ¿cuáles son las consecuencias del pecado, del adulterio? Recuerda la devastación y destrucción que el pecado sexual causa. Proverbios capítulo 6, versículo 32 y el versículo 33. Sí, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Amén, hermanos. Y cochal amén, yo a veces ane Dios lan jauteni.
Ojalá veshi. A un parte baja ti, mero más chichain kula inti chigahla. Tachahale sati inte chahalo. Pero tachahalo hauteshi. Pero el que comete adulterio es un vamos pues sí, pero el que comete adulterio es un tonto. El que así actúa, ¿a quién está destruyendo, hermanos? Se destruye a sí mismo. Miren, amakchel chilokis mulyulis kabisiet pia junto amisnab al chichan Biblia. No solamente destruye su familia, no solamente destruye su esposa, su matrimonio, sino se destruye a sí mismo. Miren, ¿por qué se destruye a sí mismo? Querido hermano, miren esto, querido hermano. Nada daña las emociones como el pecado sexual. Nada. Hay otros pecados que no hacen daño, que no hacen tanto daño. Pero el sexual deja cicatrices permanentes. Taib makchel chiyok tos pecado yulis matrimonio. Hermanos, salen heridos yujun pecado tú. Chikan kan okohin ispisane. Y eso es difícil para que chikaya jojo. Y miren esto, Proverbios capítulo 6, versículo 26. ¿Por qué es peligroso, hermanos? En la Nueva Traducción Viviente dice: pues una prostituta te llevará a la pobreza. ¿A dónde nos lleva el adulterio, hermanos? Hermanos, no puede ser. Vamos pues, ponerse así, ¿sí? ¿Qué causa, querido hermano, el adulterio? La pobreza. Pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Octa Jualito, la isiet hijun is mañosa tú, hermano. Lanak an javietos kasachokla cañín atuhunti lanyal un versículo ti. Hay telan guayetok, si un versículo ti, chic olia mulgietok, si un versículo ti, te costará la vida. Por la mujer de otro puedes perder la vida. ¿Cuántos quieren perder la vida aquí, hermanos? Tejan, nadie quiere que pierda su vida. Choches miman coquinal, copojil cobaso el pecado, sin hermanos. ¿Alguien podría preguntar por allá, pastor, por qué debo apartarme del pecado? Querido hermano, ¿pero por qué debo ser fiel a mi esposa? Hay tres, por lo menos, nápalesla. Miren, uno, porque amas al Señor. Lo puedes demostrar y echa pojo en el abajo el pecado. No puedes decir, amo al Señor, metido allí en pecado. No se puede. Dos, no puedes decir, es que amo a mi esposa cachi, no puedes decir, porque si en verdad amas a tu esposa, chapoji la paso el pecado. Tres, y no solamente a tu esposa, sino también a tus hijos. No lastimes el corazón y la mente de ellos. Tres, querido hermano, teme el juicio de Dios. Pienso que es un temor saludable que deberías tener, hermano. La Biblia dice, no podrás hacerlo sin salir impune. Como Sanil es la frase que es bíblico, ¿sí? Porque lo que usted siembras, cosecharás. Amén, hermanos. Vamos pues. Vamos ahí. Número 3. ¿Qué debemos hacer para proteger nuestro matrimonio y no caer en el adulterio? Querido hermano, manténgase conectado en tu matrimonio. Y este es lo muy difícil
que un hombre y una mujer puede hacer, querido hermano. Una relación creciente con tu esposo o con tu esposa reducirá la atracción, querido hermano, del adulterio. ¿Cómo puedo mantenerme con mi esposa Cachiti Nani? En palabras, sí señor. En dinero, sí señor. ¿En qué otra cosa, querido hermano? Miren, 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. Escuche, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ana Huinaj, ya cumpliris deber país yetpishi, hagalais istilej, ya cumpliris deber país yichamil. Había un hombre, este hombre es un doctor llamado Willard Harley. Este es un pastor y consejero allá en los Estados Unidos. En toda su vida, Acham Harley ti, chikoli yapti kalok, anima ay, miren, ya anonebis consejo, mawanen elcha mis problemas. Y hay un resultado, hermanos, que durante 15 años él estuvo haciendo esto. Juan echam libro llamado Necesidades de él y necesidades de ella. ¿Sabe usted cómo podemos mantenernos conectados en nuestro matrimonio? Según este hombre, clasificó 5 de ellas, querido hermano. Tanto como la necesidad del hombre, como también de la mujer. El primero, hermanos, del hombre es la satisfacción sexual. Miren, porque él quiere ser complacido por su esposa. 2, compañera recreativa. Porque quiere que hay alguien que lo acompañe, que lo abrace. Miren, nosotros los hombres queremos ser abrazados por nuestras esposas. Nosotros los hombres queremos una mujer recreativa. 3, según Harley, una esposa atractiva. Queremos una mujer, hermanos, no, queridos hermanos, queremos una mujer que por lo menos porque ahí esto Juanen tú, hermano, miren, porque hay chitok tsuno no winach tu yintach istu, porque habis yetpi tu shektak anchut pai, y no quiere, querido hermano, wanen bueno, según Harley, hermanos, una esposa atractiva, pero también Chicham, un apoyo doméstico, alguien que esté allá en la casa, que cuide del hogar, que cuide de los hijos, que haga, hermanos, la refacción para su esposo. Por favor, preparados a lo va a tomar él, quiere un esposo que sea servido por su esposa, querido hermano. Este es lo que el hombre quiere, apoyo doméstico. También una admiración. Durante todo el día se mató él trabajando. Él todito cansado. Y la mujer lo recibe con: es que usted no sirves para nada. Es que tu negocio nunca es prosperado. Ay, hermano, el esposo necesita la admiración de su esposa. Necesita, querido hermano, el hombre sea valorado en todo. ¿Hay un aménes, hermanos? Pero no solamente los hombres tienen necesidades, también las mujeres, según Harley, dice el afecto o cercanía.
Nosotros los hermanos, nuestras esposas, miren, ellas quieren sentir nuestro calor, nuestro afecto. Ay, querido hermano, pero a veces, todo quizás cansado, necesitan platicar, necesitan la cercanía de su esposo. No me refiero a eso. Aparte del afecto, las mujeres necesitan también conversación. Y empiezas a platicar, y entre platicar a veces risa. Hermano, toda la casa se ve triste porque no hay sonrisa dentro de tu matrimonio. Este es un problema. La mujer necesita conversación. Tiene problemas, sí señor, tiene problemas, y ella quiere que hermanos, se platique sus problemas. La mujer también quiere honestidad y apertura. Honestidad y el calojapchala. ¿Con quién andas? Es que amigo, sí, solamente es una compañera, no tengo nada con ella, ¿sí? Esa no es honestidad, hermanos, esa es traición. Miren, hay ya amigos, pero son amigos entre comillas. Miren, número 4, apoyo financiero. Quiere decir, más en el atumin hay banco y hermano. No me refiero a eso. Comparte con ella tu dinerito que chacha. No estoy diciendo lo que ganas, hermanos, lo que usted tenga. Compartamos, querido hermano, con nuestras esposas. Número 5, compromiso con la familia. Esvana, miren para acá pues. Maximano sana be unin. Maximano pichile unin. ¿Ah? A veces, hermanos, la carga solamente está encima de la esposa. Miren, hasta ni dinerito chacan hay un ti para que chitomane costar con su propia lucha. Ay, WhatsApp hay un ti ahí. Mi hijo, sí, todavía nos dice mi hijo, WhatsApp aso. Mi hijo, maina peti más un tenis nahti, sí, Dios conchi. ¿Quién lo compró? Ella. ¿Quién es el compromiso, hermanos? Es de nosotros. Miren, hay muchas cosas. Por eso, compromiso con la familia. Chichales con propias necesidades y esto cama. Miren aquí, chichales hermanos, hay un contraste, no hay similitud. Por eso, como cuesta mantenernos en nuestro matrimonio, pero debemos adaptarnos. Yo walil es wistajes wana tol chico sayes modo set pil chihut hilon tesco causina hilieto het pitu junjunon. Tenga en cuenta, querido hermano, las relaciones apropiadas. Wistaj mancomono coqueto chota babay juno ish. Alawana mancomono coqueta chota babay juno winaj, si no es tu esposo, porque es peligroso. Amén. Concluimos pues. ¿Qué quiere Dios, hermanos? Dios quiere que regresamos a la pureza. Si has sido fiel, arrepiéntete, hermano, pide perdón y apártate del pecado. A los que son tentados a la infidelidad, no lo hagas, porque el adulterio
es peligroso. Escuchad, anes comandios y estos más anil cocules, hermanos. Dios, Dios con Dios. Amén.